Buenos días, estamos nuevamente para reavivarnos por su palabra. Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 4 y es la continuación de aquella conversación que el Señor tuvo con Moisés en el monte de Dios. Dice desde el versículo 1: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha aparecido el Señor? Versículo 2, el Señor le pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés tenía en su mano aquel bastón o vara con el cual los pastores iban al pastoreo de las ovejas. Entonces el Señor le dice: lánzalo al suelo. Cuando Moisés lo arrojó, este se convirtió en una culebra y Moisés huía de aquella culebra, pero el Señor le da la orden: ahora ve y tómalo por la cola. Y cuando lo agarró, este volvió a convertirse, aquella culebra, en la vara que él tenía. Luego el Señor le dijo que meta su mano en su seno, aquí en su pecho. Cuando él metió su mano, al sacarla, dice que ésta salió blanca como la nieve. Estaba con algún tipo de lepra. Él se asustó, pero luego cuando volvió a meter por orden del Señor, su mano salió sana. En el versículo 8 dice el Señor: si te acontece que no te creen con estas dos señales, obviamente, ni obedecen a la voz de la primera y la segunda señal, y si aún no creen a estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Para los faraones, la vara y la culebra, la serpiente, eran símbolos muy especiales de su reinado. La lepra era una enfermedad incurable que dañaba a las personas, su parte física externa, y por lo tanto le tenían mucho temor. Y las aguas del Nilo, para los egipcios, el Nilo era sagrado. Así que ver el agua convertida en sangre también ya iba a dar inicio a lo que sería después la primera plaga, que sería la plaga de sangre. Pero luego Moisés le dice al Señor en el versículo 10: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Más adelante veremos que Moisés da algunos excelentes discursos. Aquí él estaba excusándose por el temor que tenía. Pero la respuesta de Dios es maravillosa. Le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Si hay alguien que tiene algún problema como los que dice aquí o menciona el Señor, sordera, ceguera, etcétera, es porque Dios lo permite, y aún para esas personas el Señor tiene su misericordia. Versículo 13, nuevamente Moisés dice: envíate ruego a cualquier otra persona. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y le dijo: enviaré a tu hermano Aarón el levita, él hablará por ti. Y le dio la orden de volver hacia Egipto. Entonces Moisés habló con su suegro y su suegro lo bendijo. Y así fue Moisés de vuelta a Egipto. Para esto también el versículo 19 dice: dijo también el Señor a Moisés en Madián: regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Recordemos que la princesa Hatshepsut se cree que fue aquella que tomó del Nilo a Moisés. Ella era hija de Tutmosis I. Cuando después de 40 años Moisés salió huyendo a Madián, se cree que quien reinaba era
su hijo, el hijo de aquel faraón, que sería Tutmosis II. Para este entonces ya aquel había muerto y estaba reinando Tutmosis III. Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Versículo 21 dice: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. También el Señor habló a Aarón y le dijo: ve y encuéntrate en el monte de Dios con tu hermano Moisés. Pero mientras Moisés iba en el camino, sucedió algo muy interesante. Versículo 24 dice: aconteció que en el camino el Señor le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Luego el Señor lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Sabemos que para los israelitas este era un pacto que el Señor dio, la circuncisión. El haber estado lejos de su gente quizás hizo que Moisés pase por alto este pacto. Su hijo no había sido circuncidado. La dama, aquella ismaelita, su esposa Séfora, sabía esto. Pero a veces nosotros los humanos pasamos por alto los pactos que tenemos con el Señor. Cuando ella vio que el Señor mismo luchaba y estaba a punto de quitarle la vida a su marido, se dio cuenta que era necesario cumplir con este pacto. A veces nosotros nos alejamos de Dios y estamos buscando que sucedan cosas extremas para volver a Él. Por último, dice el texto, que él llega a Egipto, se reúne con los líderes, los ancianos de Israel, les cuenta todo lo que había sucedido. Y dice el verso 31, el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hoy el Señor quiere ver, está dispuesto a ir hacia ti. Pon todo en sus manos. Si tienes aflicción, problemas, necesidades, angustias, Él está dispuesto a visitarte. Que el Señor te bendiga y tengas una excelente jornada.